esto, el miedo nunca se te quita. Tuve que torearlo porque efectivamente hubo un parteaguas, falleció mi mamá y fue caer en el abismo completamente y fue sentir que solo tenía un balazo y si, o sea, en esta vida si la utilizaba para editar libros de otros, la iba a utilizar para eso. Si realmente quería escribir, pues entonces tenía que empezar a hacerlo ya. Y fue pues el momento en el que tuve que decidir que lo que realmente quería era escribir y tuve que dar el volantazo. El podcast de Tinta Chida. Aprende a vivir de escribir. Un podcast donde la banda más chingona revela sus secretos para vivir. Quiero vivir de escribir, pero no sé cómo. Ay, pero quiero vivir de escribir, que me paguen por mis cuentos. Ay, no sé cómo, pero quiero. Hola, banda tintachidera, bienvenides. Hoy nos acompaña una gran escritora, Ave Barrera, y yo, Lidia Jiménez, la voy a entrevistar para que nos cuente cómo le hace para vivir de escribir. Antes de eso, les voy a contar un poco de la trayectoria de Ave, aunque la verdad es que la mejor forma de conocerla, pues, es leer su obra. Ave Barrera, así como lo escuchan, A-V-E, es una escritora mexicana que estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, hizo una maestría en letras modernas portuguesas en la UNAM, fue becaria de la Fundación Carolina en Madrid, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2010 y 2014. En el 2013 ganó el premio Sergio Galindo. En el 2015 el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista Lía. Y en el 2018 ganaste el premio LIP por tu novela Restauración, de la que vamos a hablar más al ratito. Pues bueno, bienvenida, Ave. Me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros hoy. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, pues, ¿cómo entras en este mundo de la escritura? De alguna manera, pues, cuéntanos, ¿en qué momento empezaste a escribir? ¿Por qué empiezas a escribir? ¿Cómo fue esa historia? ¿Sí me escuchas? ¿Ahí estoy? Ya Bueno, te escucho. ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, te decía que muchas gracias, Lidia, por la invitación. Me encanta el proyecto Tinta Chida porque es como muy comunitario, generoso, quiere llegar a gente, pues a gente chida, ¿no? y hacer accesible la literatura. Me gusta mucho que tengan esta idea de la literatura como algo a lo que todo el mundo podemos tener acceso de diferentes maneras, ¿no? Un acercamiento como muy natural y no esta cosa como de los dioses del Olimpo y algo que solo sucede en un espacio de sacralidad, ¿no? Que es esta literatura de los señoros, que pues la verdad a mí no me late mucho esa idea. Y te empezaba a contar que mi llegada a la escritura fue súper accidentada, porque, bueno, yo la comparo un poco como el relato este de Jonás, ¿no? Que se va por la tangente, ¿no? Desde muy chica sentí como este llamado que escuchamos, ¿no? Las vocecitas que dicen, escribe, escribe, la literatura está ahí para ti, ya sabes, niña, no sé, como buleada y como de que me hacía para no me gustaba estar como con gente y prefería leer y prefería escribir, pero escribía únicamente para pues mis cositas, ¿no? Ahí mis cuentitos y mis historias. Eh, y cuando decidí entrar a la carrera de letras en Guadalajara, yo pensaba que la carrera de letras era para formarme como escritora. Nunca nadie me avisó en ese momento que la carrera de letras no es para formar escritores, al menos en ese programa en el que yo estaba, ¿no? Era para formar académicos, investigadores y, y pues
para la docencia, por ejemplo, para el análisis literario, etcétera, ¿no? Y bueno, ya me fui por la tangente y empecé un largo camino como de digresión, yéndome por otras rutas, terminé la carrera y yo dije, no, no puedo escribir. En cuanto empecé a estudiar letras, yo dije, no, no, esto no es lo mío porque escriben todos tan bien y la literatura es algo tan intocable que no puedo, yo no puedo hacerlo, ¿no? Esto es demasiado para mí. Me abrumó muchísimo haber estudiado letras. Resulta intimidante, ¿no? O sea, Sí, leer a sí, sí, tantos sí. autores consagrados, leer sobre la teoría, ¿no? Y de pronto decir, ¿cómo le entro yo a escribir como ellos que ya están hechos y como decía hace un rato, ¿no? Que son ya escritores consagrados, que son importantísimos dentro del mundo de la literatura? ¿Y cómo fue que pudiste volver a ese camino? ¿Cómo decide Ave en otro momento, pues que sí se va a dedicar a escribir? Eso fue también, o sea, estuvo lejos, todavía falta, ¿no? Que siento que fue de alguna manera azaroso y bueno para mí haber dado toda esa vuelta, porque terminando la carrera de letras me sentía incapaz de escribir por completo, entonces me metí a la edición y a la docencia. Daba clases de literatura, estudiaba y hacía investigación y luego me metí a iniciar un proyecto editorial independiente con Almadía. Estuve 8 años trabajando ahí, haciendo de todo, excepto escribir, ¿no? Entonces fue muy curioso ese acercamiento desde como la periferia o desde las labores que rodean a la literatura, pero que no se centran en la escritura. Y fue como irse por las orillas, empezar a bordear la literatura por las orillas y, y sin atravesar la escritura porque me daba terror, ¿no? Escribir era algo que se me imponía muchísimo, me daba un terror, pánico, incluso acercarme al papel con una intención lúdica o con una intención desparpajada me parecía inconcebible, ¿no? Y ahorita que lo recuerdo digo, ¿cómo fui capaz de privarme de pues de esa necesidad esencial como es la escritura? Pero sí, me parecía completamente incapaz, me parecía completamente imposible escribir por escribir, que yo pensaba que el momento en el que pusiera el lápiz en el papel iba a tener que salir algo inmortalizable y prodigioso, y no lo que realmente es la escritura, que es work in progress, ¿no? Entonces, asumir esa visión de la escritura desde el trabajo, desde la construcción muy, muy laboriosa, fue algo que me costó muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Ave, Abrumadísima, sí, dime. el miedo, ¿cómo atravesaste ese miedo? O sea, ¿cómo llegas a romper con esas creencias, con esa forma de pensar que no te dejaba avanzar como escritora? ¿Qué fue lo Pues que no te sé, hizo no atreverte y sé. cambiar de opinión? O sea, ¿hay algún momento que tú sientas en tu vida que fue ese parteaguas? Como si ese momento en donde se resuelve el conflicto de la escritura. Yo creo que nunca atravesé el miedo, más bien el miedo me atravesó a mí. Creo que fue eso, el miedo nunca se te quita. Tuve que torearlo porque efectivamente hubo un parteaguas, falleció mi mamá y pues fue caer en el abismo completamente y fue sentir que solo tenía un balazo y si, o sea, en esta vida si la utilizaba para editar libros de otros, la iba a utilizar para eso. Si realmente quería escribir, pues entonces tenía que empezar a hacerlo ya. Y fue pues el momento en el que tuve que decidir que lo que realmente quería era escribir y tuve que dar el volantazo. Y bueno, ¿cuál es el primer texto por el que recibes un pago? El primer O texto sea, por el... ajá, el primer texto por el que recibes un pago. ¿Por qué texto? Un No cuento, alguna recuerdo. publicación que hicieras, algún artículo en alguna revista, eh, a lo mejor en la misma Almadía que escribieras algo, no sé.
Publiqué un texto pequeño, muy breve, en la revista Número Cero, en Almadía, una revista de la que publicamos como 3 o 4 números, y como me hizo sentir en confianza, me animé a publicar un texto breve ahí. No estuvo remunerado porque pues era trabajo en casa, de casa o para mi propia editorial, pero fue la primera vez que dije, ah, caray, o sea, estoy publicando algo, o sea, creo que realmente quiero dedicarme a esto. Y lo siguiente creo que fue, bueno, yo estaba trabajando como en lo oscurito con el proyecto de una primera novela, que era Puertas demasiado Ujú. pequeñas, y metí el proyecto al Fonca y me dieron el Fonca para esa novela. Yo creo que fue la primera remuneración significativa, ¿no? Por un trabajo creativo. Entonces fue bastante bueno, fue muy estimulante. Eh, que un proyecto que yo estaba construyendo como desde la intimidad y desde ese miedo recibiera un apoyo como una beca, porque es como una validación que dicen, vale, te vamos a creer nosotros también en ese delirio que está sucediendo en tu cabeza y toma un dinero al mes para que puedas seguir en eso. Y eso fue completamente determinante para lanzarme. ¿Ese dinero para qué te alcanzaba? ¿Qué podías Me hacer con ese dinero? alcanzaba. ¿Qué hiciste? ¿Te Mira, acuerdas? eran como 7,000 pesos al mes y pagábamos de renta entre dos personas 4,000 pesos hace 20 años en Metro Valderas, en un departamento chiquitito, porque de Oaxaca me fui a vivir a Ujú. la Ciudad de México con mi mejor amiga y rentábamos un departamento chiquitito. Entonces para vivir en ese entonces en el centro de la Ciudad de México pagábamos un departamento de 4,000, en 4 es 6 más o menos. Entonces entre las dos, la mitad se me iba en renta, la otra mitad entre comida, y por supuesto que no podía vivir únicamente de la beca, tenía que hacer Ujú. otras chambitas, pero pues la beca sí era como el pago sustancial, por lo menos de la renta. Oye, y el trabajo en la editorial, ¿qué aprendiste en la editorial? Igual, pues, el sueldo de la editorial te daba para, pues, para mantenerte, para esto de las rentas, ¿para qué te daba ese dinero que ganabas en la editorial? Pues mira, como viví en Oaxaca, ese momento de mi vida en Oaxaca lo aprecio muchísimo y fue muy, muy bonito. Digo, me daba para vivir bien, de manera tranquila, no con holgura, pero sí podía ir a echarme mis mezcales los fines de semana, comer de vez en cuando. Pero el trabajo en la editorial tuvo dos facetas súper importantes, ¿no? Que lo recomiendo y no lo recomiendo porque el trabajo editorial es súper, súper absorbente. Ya quizá platiquemos más adelante de esto. Cuando realizas un trabajo que tiene que ver con pensamiento, letras, palabras, producción de contenidos culturales, te demanda un espacio en el cerebro, un espacio creativo también, ¿no? Y puede resultar desgastante. Entonces, la edición sí puede ser una muy buena opción para los escritores, pero tiene un gran inconveniente, que te va a demandar un espacio mental que tú quisieras dedicar a la escritura, ¿no? Entonces, está, está como en ese pequeño conflicto que a veces yo, si hubiera sido escritora desde antes de convertirme en editora, a lo mejor hubiera elegido un oficio mucho menos, a lo mejor vendería tamales en la esquina o tendría un oficio como mucho más manual, que no me demandara tanta cabeza para pagar la renta y que me diera el espacio para la escritura. Pero la edición sí fue muy gratificante y fue muy buena por dos aspectos: el técnico y no sé cómo llamarlo, el social, ¿no? Pues llamémoslo el El social. involucrarte con otros escritores Exacto, y exacto, con sí. otras personas que se dedican como también a la lectura y al trabajo dentro del ámbito cultural, ¿no? Así es. O sea, me dio ese acercamiento desde un lugar como editora, me dio un acercamiento al mundillo literario, a las ferias, a convivir con escritoras asazos y ver
de qué manera se desenvolvían en este medio, perderle el miedo también al ajo, ¿no? Esto de estar promoviendo un libro, hablando de tu propio discurso, transmitiendo a las personas lo que piensas, lo que sientes, dando entrevistas, hablando. Esta exposición que es necesario tener como escritores escritores, para dar a conocer nuestra escritura, pues es una parte fundamental. Y eso como que mi primer contacto, esta parte social sí fue en ese lugar, ¿no? Como editora. Y también la parte técnica, ¿no? Editar los libros de otros me permitió ver como el matiz fino del estilo literario, hasta dónde se respeta el estilo y hasta dónde hay que hacer corrección ortotipográfica o corrección de estilo o hacer ajustes y aprender un montón de ortografía. O sea, porque no se vale estar tallereando un texto y decir, esto como que me suena raro. O sea, el como que me suena, no se vale. Tienes que justificar que el sujeto no está en el lugar adecuado, gramaticalmente. que la oración no tiene claridad porque hay un hiperbatón que no suena bien, que no está bien logrado. ¿Y por qué? ¿No? O repeticiones, o cosas que pueden ser estilo, pero que también pueden ser errores. Entonces, ir eligiendo muy bien cuáles son los rasgos de estilo con los que sí me quiero quedar, cuáles son los rasgos de estilo que son más bien, no lo quiero llamar imperfecciones porque imperfecto es todo lo que hacemos y es muy bonita la imperfección, pero sí descuidos, ¿no? Hacerlo de manera involuntaria y descuidada, eso sí, no, siento yo que no se vale, al menos en mi trabajo. A mí no me gusta que suceda. Y claro que esto, pues, va a tu trabajo de escritura, ¿no? Personal. O sea, primero tu trabajo como lectora, tu trabajo como correctora y después al trabajo de escritura personal. Sí. A ver, fíjate que hace algún tiempo, Alejandro y yo nos tomamos un delicioso mezcal, Alejandro Carrillo y yo nos tomamos un delicioso mezcal tributo. Era José Emilio Pacheco, se llamaba esa edición. Uy, era el mejor, Y estaba buenísimo. estaba buenísimo, estaba delicioso y te lo compramos a ti. Y fíjate que yo no sabía la historia, leí hace apenas algunos días en Lubina tu historia con el mezcal y con todos los elementos que rodean la producción del mezcal. Me pareció un texto entrañable. Nuestros radioescuchas tienen que ir a leer ese texto de Lubina, búsquenlo así, Lubina, Ave Barrera, les va a encantar y se van a dar cuenta que Ave Barrera pues también ha trabajado de alguna manera pues comercializando mezcal, pero yo diría que más que comercializar el mezcal solamente por comercializarlo, hay toda una historia ahí detrás que a mí me parece que tiene que ver también con tu proceso de escritura. Cuéntanos un poquito de eso. Cuéntanos, sí, ¿cómo nació este proyecto para ti? ¿Lo sigues teniendo? ¿Podemos conseguir todavía ese delicioso mezcal contigo? ¿Qué nos dices? Sí, claro que sí, se puede conseguir. Mezcal Tributo, ahí está la página en Instagram, sobre todo, es creo que donde está más activa la página. Pero ya no lo llevo yo. ¿Tributo mezcal? ¿O cómo Tributo es? Mezcal, sí. La marca se llama Tributo a los Mezcales de México, porque no se puede registrar tal cual como tributo, nada más porque es una palabra, un genérico. Pero la marca ahí sigue, el mezcal sigue siendo igualmente bueno porque es el mismo productor. O sea, es mezcal que le compramos a un productor artesanal de Albarradas, Oaxaca, nos manda así los bidonzotes recién salidos del chunche que utilizan para destilar el mezcal. Y es un mezcal muy, muy bueno, muy bien cuidado por el señor mezcalero, y por su nuera también, porque hay un mezcalero y una mezcalera, y eso nos encanta tener siempre el deal con la mezcalera. El asunto es que yo ya no llevo este negocio porque yo me salí de la ciudad desde la pandemia, yo vivía en Tlatelolco y me fui a vivir a la Jusco. Entonces, pues desde la Jusco se vuelve imposible hacer repartición de mezcales, porque la manera en la que lo Pues sí. repartía era como de mano en mano prácticamente, no tenía un mecanismo de distribución, porque como no es un mezcal, es mezcal traído directamente del
del productor y no pasa por ninguno de los sellos de autorización. Entonces es un productor bastante ilegal. Ilegal, pero a precio justo, porque se le paga al precio justo al productor y además el mezcal tiene un súper precio. Es un mezcal que la botella con todos los sellos de Hacienda te saldrían unos 1,000, 2,000 pesos. Y nosotros los damos a un precio bastante, bastante modesto. El negocio lo continuó mi mejor amiga, Janice, con quien me fui a vivir a aquel departamento pequeñito en Metro Valderas cuando nos fuimos de Oaxaca Que a es la esta Ciudad de chica México, que tiene el... Ujú. que es esta la morra chica que tiene el maldita. proyecto de morras malditas, ¿no? Sí, Ajá. sí, 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 es la chica del podcast Morras Malditas, que además del podcast Ujú. lleva el mezcal tributo. Entonces ella es la heredera del mezcal. Digo, yo sigo cercana a Janice y compartimos botellas. Si necesito botellas, le pido, etcétera. Pero ella es quien lleva ¿Cómo ahorita el les negocio. fue? ¿Cómo Súper les fue con bien, ese, como en ese súper, súper negocio? bien. Es muy buena idea, o sea, no, sí, a ver, el mezcal o cosas como el mezcal pueden llegar a ser muy generosas porque te permiten justo ese espacio mental que necesitas y administrar tu tiempo para la escritura, ¿no? Eh, el asunto es que puede llegar a ser muy demandante y ese tipo de negocios crecen en la medida en la que le dedicas tiempo. Tiempo para repartir, tiempo para comprar, tiempo para moverlo en redes, etcétera. Y yo lo tenía muy controlado, es decir, lo tenía únicamente como una entrada extra, no era mi entrada principal, que yo seguía escribiendo en medio, seguía teniendo chambitas de escritura y la maestría, y pues entonces no le podía dedicar el tiempo que merecía un proyecto así, un negocio, como Ujú. para que diera más rendimiento, ¿no? Entonces se quedó siempre como una entradita extra y era muy simpático porque de repente tocaban a mi casa así de, oye, aquí es donde venden mezcal, ay, sí, toma. Entonces prácticamente yo decía, pues es que este producto se vende solo, es tan bueno que se vende solo, ¿no? Y era muy lindo, Llega y la era muy gente a mi generoso. puerta Sí, sí, a sí, comprar el mezcal. sí, Oye, exacto. pues mira, sobre estas otras chambas, pues yo creo que también te refieres a la traducción, ¿no? Pues he Porque tú tenido estudias 1,000 también. chambitas. Bueno, cuéntanos sobre la traducción y después nos vamos con algunas otras de las chambas que tú creas, pues que son relevantes para ti, tanto personalmente, que sean gratificantes para ti y que también te dejen lana, ¿no? Ay, mira, a veces me da ¿Cómo te ha hasta ido con este rollo de la traducción? te digo que a veces me da hasta como pena decirme traductora porque digamos que tengo poca experiencia en la traducción, es más bien una chamba amateur, es una chamba que pues, hay un amigo editor me dijo, oye, ¿no quieres hacer un trabajo editor, una chambita editorial como traductora de un libro feísimo, de libros de superación personal? Y pues va, para sacar ingresos de donde sea, va, me la he hecho, ¿no? Y entonces en la traducción he tenido, digamos que trabajos muy poco prestigiosos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Libros, te digo, como de autoayuda o libros, como si estas novelas que son puro bluff, ¿no? Y que no hay un trabajo de lenguaje, no hay absolutamente nada, son novelas comerciales, pero que como son muchas cuartillas, pues es una chamba grande, mal pagada, pero ya en el acumulado de cuartillas, pues alcanza uno a pagar el súper. Eh, y después me puse, me dio por enseriarme un poco, ¿no? Y con Lola Horner, me animé porque iba junto con Lola Horner, pues nos animamos a proponer un proyecto de traducción para el PROTRAD súper serio, al que sí le dedicamos un esfuerzo bien, bien sesudo y un trabajo creativo bien intenso, ¿no? Con este libro ay, se me acaba, se me escapa, Las fábulas feministas de, ay, Ujú. el nombre de la autora se me acaba de escapar porque hace mucho que no la veo, pero está publicado en Paraíso Perdido. Se me atravesó el nombre de Chimananda Ngozi pero no es Chimananda, es esta escritora india.
Búsquenla, es un libro súper, súper bonito y ahí sí le dedicamos muchísimo, muchísimo cariño, ¿no? A esa traducción. Pero la traducción como chamba para pagar el súper sí es como otro boleto, ¿no? Es como, es muy castigado porque es de esos trabajos que te demanda muchas horas de cerebro y de estar frente a la compu y de estar haciendo un trabajo creativo finalmente que no te deja mucho, pero que tienes que hacer porque pues, hay que, si llega la chambita, pues hay que tomarla, ¿no? Ok, ¿y qué otros trabajos, qué otras chambas, pues sí te has sentido pues más satisfecha y también te han dejado una mejor remuneración? La docencia, yo creo que la docencia es de los trabajos que me han dejado más satisfecha y que pues, sí están un poquito mejor pagados, aunque también yo siempre digo que la docencia tendría que estar mucho, mucho mejor pagada, tendríamos que estarle pagando mucho más a los maestros, mucho mejor, porque hacen un esfuerzo increíble, ¿no? Para pues, generar pensamiento desde la formación. Tuve pues ya ahí varios semestres dando clases de escritura creativa y de literatura en la Ibero, ¿no? Y también fue una experiencia muy bonita. Ahí lo terrible era ir hasta Santa Fe, ¿no? Yo seguiría encantada dando clases en la Ibero si no significara ir hasta Santa Fe. Es una tortura, fue una tortura tremenda tomar el autobús, el verde que sale en Valderas, echarte 2 horas y media de tráfico insufrible en Constituyentes para llegar un par de horas a dar clases, ¿no? Entonces, pues, es que todos los trabajos tienen algo que nos Sí, roba un tienen sus cachito de algo. beneficios y algunos contras, ¿no? Sí, Ujú. yo pienso lo mismo. Pero, por ejemplo, para este trabajo de dar clases, ¿qué requisitos necesitaría un escritor para poder entrar a una escuela como esta? Bueno, requisitos técnicos y requisitos humanos. Requisitos técnicos, pues tener, no sé, mostrar los estudios y las credenciales para impartir un curso y presentar un proyecto de programa interesante, pero yo creo que eso es muy, muy poco relevante si lo ponemos en comparación con la capacidad de comunicarte con los chicos que tienes ahí enfrente, ¿no? Si quieres comunicarte con ellos desde un lugar de autoridad, obedeciendo como a las dinámicas preestablecidas de una didáctica muy obtusa y muy vetusta, pues no vas a lograr comunicarte con ellos y no vas a lograr transmitirles mucho, ¿no? Vas a cumplir y ellos quizá vayan a cumplir, pero pasas por su vida sin ningún sentido, sin aportar algo interesante. Sin embargo, hay profesores que con herramientas aparentemente sencillas son capaces de conectar con estos chicos, ¿no? De conectarlos y de cambiarles la vida, de inspirarlos realmente y de hacer clic. ¿No? De dejarles algo, de sembrarles, aunque sea la inquietud, sea por la lectura, por el acercamiento a la literatura o por el acercamiento a la escritura. ¿No? Y cambiarle la Y vida a que 2, 3 de ellos ya vale. esto es lo que a ti te interesa, por supuesto. ¿Qué Sí, claro, proyectos ¿no? O sea, o qué proyecto así importante porque tú lo sientes importante, no porque sea importante para nadie más, porque para ti como persona, como profesora, como escritora, como ser humano, fue importante para ti hacer con tus alumnos? mm, no podría referir un solo proyecto. Bueno, hicimos un Ujú, performance de 21,000 princesas, recuerdo, con mis alumnos. ujú. Lola Horner y yo hicimos este performance y fue increíble porque los sacudió en muchos niveles. Muchos de ellos son chicos que ni siquiera están enterados de que vivimos en un país feminicida, o al menos eso sucedía hace 5 años, hace 8 años. Y este performance sí fue bien, bien intenso y fue una actividad muy bonita. Pero fuera de eso, de ese momento como climático, yo creo que es más bien en la labor del día a día. O sea, este trabajo hormiga de conversar con ellos y de acercarte como
de mirar a los ojos por unos minutos a una persona y decir, sí, hay comunicación, ¿no? Y hay correspondencia. Y es un trabajo muy bonito, como muy laborioso y que no es una cosa así grandilocuente, que deja una trascendencia en el universo. No, es únicamente comunicarte en un nivel afectivo con las personas. Aunque bueno, como tú dices, o sea, por supuesto que creo que de pronto uno no se imagina, ¿no? Todo lo que puede sembrar una buena profesora, un buen profesor en los alumnos, ¿no? O sea, Sí, quizá alguien esté escribiendo próximamente un libro porque, ¿no? Ahí dejaste ojalá, el amor por la literatura, sí, puede ser. ojalá, ojalá. Oye, eh, y bueno, pues, ¿has pensado en yo sé que siempre estamos como maquinando nuevas ideas, ¿has pensado en algunas otras ideas, en algunos otros proyectos, como, dentro de este mismo campo de la escritura, que te permitan generar dinero? ¿Tienes, ahora, algún proyecto o has pensado en alguna idea? Pues, ¿serio o de chiste? Porque si nos ponemos Bueno, serios, bueno, ahorita estoy dinos. bien clavada con lo de las Vindictas y ha sido un proyecto de 4 años que ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos haciendo cierre de todo este proyecto y no sabemos ojalá que siga por muchos años y por mucho tiempo. Eh, yo ahorita hago cierre, me retiro porque voy a una residencia. Cuéntanos de qué va este proyecto, cuéntanos. Vindictas es una colección editorial que tenemos en la UNAM, con la Ujú. Dirección General de Publicaciones, dirigida por Socorro Venegas. Y fue pues un proyecto muy lindo porque los perritos se pusieron un poco locos. este, Fue un proyecto muy lindo porque a partir de la necesidad del rescate de uno de los libros de Luisa Josefina Hernández, platicaba yo con Socorro Venegas, oye, pues es que ¿por qué no publicamos este libro, esta novela? No se consigue por ninguna parte. Y ella se interesó no solo en publicar ese libro, sino en crear una colección donde se hiciera rescate de escritoras que habían estado relegadas por el canon durante todo el siglo XX, ¿no? Y empezamos a hacer Ujú. esta colección, la colección Vindictas, buscando a estas escritoras, identificando, haciendo una propuesta editorial como muy concreta y muy bonita que durante estos 4 años pues ya llevamos 14 libros y además se ha ido expandiendo hacia otras disciplinas y hacia otros géneros. Entonces sí ha sido un proyecto muy lindo, el de Vindictas. Esa ha sido mi fuente de ingresos los últimos 4 años, ¿no? Y estoy, bueno, trabajando con la UNAM y estoy completamente ahí metida, comprometida y eso no me deja chance más que escribir y eso arañando el tiempo, ¿no? Al día, porque es muy demandante. Y es un trabajo editorial. Exacto, sí, es trabajo editorial de tanto de gestión como de promoción y difusión y también como de editorial de escritorio, ¿no? De sentarse a trabajar los textos y buscar correspondencias con los Ujú. prologuistas, las prologuistas y todo esto, ¿no? Bueno, pues recuperando ya algunas últimas preguntas, Ave, pues si pudieras tú volver en el tiempo para darte un consejo a ti misma sobre dedicarte a escribir, eh, ¿qué te dirías, Ave, antes de dedicarte a escribir? Sí lo he pensado, pero no sé si me diría algo, porque siento que cada parte del proceso que me ha traído hasta aquí ha sido valiosa, ¿no? Y no sé si me gustaría alterar o intervenir ese proceso. Yo creo que puedo más bien honrar cada fase de ese proceso y reconciliarme con, o sea, aunque me haya alejado, aunque haya sido muy difícil, no sé, hacer traducciones de libros de superación personal o escribir libros como ghostwriter, libros horrendos de historias que no tenían absolutamente nada que ver conmigo y que los acababa odiando porque me quitaban tiempo valioso que quería para la escritura, todos esos proyectos horrorosos que me desgastaron mucho, también me dejaron mucho, ¿no? Y también me aportaron algo que me trajeron hasta aquí, de alguna manera. Y entonces sí, les agradezco a todos ellos haber estado en mi vida y haberme traído hasta acá,
y no sé si alteraría en algo esa trayectoria o ese trayecto, pero en un supuesto caso así de la máquina del tiempo, que yo regreso y me encuentro con la ave de los veintitantos, perdida por completo en este miedo a la escritura, sobre todo le trataría de comunicarle que no tiene por qué escribir hacia el exterior, ¿no? No tiene por qué sentirse comprometida con la escritura hacia afuera. La escritura no necesariamente tiene que ser exposición, también puede ser interior, también puede ser proceso, también, o sea, si yo me hubiera permitido en esas veintenas, desde los 15, 16, 17, 18, 20, que tenía este enorme miedo a escribir. Si yo me hubiera sentido en confianza, en un espacio seguro, en un cuaderno, mi vida emocional hubiera sido mucho más plena y mucho menos tormentosa, ¿no? Escribir en una hoja en blanco sin necesidad de pensar que eso se iba a ser publicado en algún momento, iba a ser leído por alguien. Escribir para mí, si yo me hubiera regalado esa escritura, aunque inmediatamente después hiciera bolita la página y la quemara, o escondiera los cuadernos debajo del subsuelo en un sótano oscuro, lo que sea, o sea, nunca, o sea, estas 2 páginas que voy a llenar ahorita con vómito mental, los voy a desgarrar y los voy a tirar a la basura. Eso hubiera sido un regalo invaluable para la ave del pasado, pero estaba tan aterrada que ni siquiera me permitía llenar esas 2 páginas que después iba a tirar a la basura, porque no veía no era capaz de ver la literatura, bueno, la escritura, perdón, como un lugar seguro. Entonces, eso sí me hubiera gustado transmitirle a la ave del pasado y a todas las personas con las que interactúo y que en talleres les digo, escriban para sí mismos, ¿no? Para su propio proceso emocional, mental, individual, sin pensar en que eso tiene que ser publicado, tiene que ser leído, tiene que aparentar absolutamente nada. O sea, escriban porque escribir es un ejercicio del pensamiento que se pueden regalar y que necesitamos todos, ¿no? Ese contacto con el lenguaje. Eso yo creo que sí hubiera hecho una enorme diferencia. Para ti, ¿por qué resulta indispensable la escritura, Ave? Porque está conectada con mi cerebro, es como respirar, ¿no? Como respirar es esencial para mantenerme viva, escribir es esencial para mi cerebro para mantener esa respiración, para esa otra respiración por medio de las palabras. No escribir me asfixia, no inmediatamente, pero sí, digamos, a la semana o a las 2 semanas me empiezo a sentir completamente asfixiada porque necesito la escritura como una manera, como una manifestación material de mi pensamiento. Entonces, si no está esa manifestación material, física, puesta en palabras, digamos, liberada de mis procesos mentales internos y que tienen un lugar en la materialidad de las palabras, vistas las palabras como algo impreso en la página o escrito, eh, siento que me ahogan. ¿No? Entonces, escribir por escribir de manera natural, orgánica, sin pensar en publicaciones, sin pensar en géneros literarios, sin pensar en un ejercicio literario como tal, escribir por escribir, poner palabras en una hoja, es parte de un ejercicio, una respiración de la mente, ¿no? De los procesos mentales. Y es esencial. Salud mental. Además de este consejo, ¿no? Que es fundamental de escribir para nosotras mismas. ¿Qué otro consejo, qué le dirías a alguien que está empezando en este oficio de la escritura? A algún joven, a lo mejor algún adolescente que nos esté escuchando por ahí y que quiera ser escritor o escritora. ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, esto de ¿Hay escribir algo? por escribir, de llevar un diario, de tener 2 hojas ahí feas,
de un cuaderno feo que no quieras y tachonearlo y cometer todos los errores ortográficos y arrugarlo y sentir la escritura como un lugar seguro que nadie va a leer. Esto es para todos, no para escritores y escritoras nada más, es para todos, para el que le gusta las matemáticas y para el baterista y para la señora que vende jitomates en el mercado. O sea, todos podríamos tener acceso a ese alivio enorme que es el lenguaje escrito. Sin embargo, cuando está el hechizo mágico y el toque de lado de la literatura y ese llamado de las tripas que no podemos desoír, no sé, hay dos maneras de verlo muy claras, que es, se puede o no se puede enseñar a escribir, ¿no? Hay estas dos posturas en la didáctica de la literatura, y yo siento que sí se puede enseñar a escribir, pero no por medio de un método de escritura creativa. Los métodos de escritura creativa, las escuelas de escritura creativa enseñan técnicas de escritura y son muy valiosas y son herramientas súper, súper valiosas, pero eso no es lo que nos convierte en escritoras. Eso nos convierte en buenas escritoras si ya traemos lo que se necesita para ser escritoras. Eso nos da herramientas para mejorar nuestro trabajo, pero no nos convierte en escritoras. Entonces, ¿qué es lo que nos da eso que se necesita? Esa sustancia, esa masa sustanciosa que brota y que explota y que nos lleva a escribir algo que dice uno en la página, ah, caray, ¿esto de dónde salió? Eso creo que únicamente se consigue leyendo un putero, chingo madral, y creando un programa de lectura muy exigente y muy puntual. O sea, leer de todo, leer de manera analítica, leer enamorándote de lo que estás leyendo. A veces, bueno, en mi caso yo soy súper lenta para procesar lo que estoy leyendo. Leo un librito, a lo mejor me tomo 3 o 4 meses para leer ese librito, pero lo leí así como royéndole los huesitos hasta no dejar nada, ¿no? O sea, le saqué toda la sustancia. O crear un programa de lectura de decir, a ver, este año lo voy a dedicar a leer los clásicos clásicos y entonces hacerte una super lista de cuáles son los esenciales y hacer como un programa riguroso para nutrirte de esa sustancia. Esa sustancia únicamente se alimenta de otras escrituras, ¿no? Sobre todo de la poesía. Leer muchísima poesía, leer desde las tripas, enamorándote de lo que estás leyendo, dialogando internamente con lo que estás leyendo, y si no te gusta el lector, lo que estás leyendo, lo tiras a la pared de enfrente y agarras otro libro. La cosa es que te nutras de esa sustancia, porque eso que se necesita para escribir algo que valga la pena únicamente viene, creo yo, de ese diálogo con otras escrituras. A ver, pues las personas que nos están escuchando ahora estaban, o sea, yo me imagino que cuando tú dijiste, bueno, sí, les voy a decir qué es lo que se necesita. Yo me imaginé que todos sacaron el celular o una hoja y su pluma, y entonces estuvieron esperando a ver qué decía Ave Barrera. Y básicamente, pues, es este secreto a voces, ¿no? De que, pues, sin lectura no hay un trabajo de escritura, ¿no? Es un secreto que no es secreto. Importantísimo. Es un secreto que no es secreto, es un secreto a voces, claro. Pero ya todos ahora que lo tienen anotado, porque nos lo acaba de decir Ave Barrera, pues van a retomar seguramente el tip, el consejo. Lo vamos a tener así muy, muy, muy presente. Y bueno, pues de ahí nacerán otros proyectos seguramente de escritores, y también retomarán estas otras actividades de las que nos has contado hoy, ¿no? La docencia o el mundo editorial, o quizá los concursos, ¿sabe? Los concursos, se nos estaba olvidando hablar de los concursos. El juradeo de los concursos. Tú tienes, por supuesto, ya varios concursos ganados. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? O sea, ¿cómo le hace uno para ganar concursos literarios? Yo sé que no es una receta cocina, pero pienso que debes tener como algo pensado. No sé. No sé, lo he pensado muchísimo, la verdad, pero no Por ejemplo, he llegado a ninguna conclusión. ¿A cuántos concursos has mandado
cada uno de tus Uy, libros o solo lo mandaste a un muchísimos. concurso? Mira, ¿Revisaste? Ajá. hay libros que he mandado a todos los concursos y que el libro se desbarata y se me cae de las manos porque simplemente no funciona. Nunca ganó ningún concurso y a final de cuentas acabé odiando el libro, lo desbaraté y lo convertí en otra cosa, ¿no? Hay experiencias así que yo le apostaba, no, claro que va a ganar porque es lo máximo. Y lo meto a otro concurso y lo meto a otro concurso y nada. El asunto con los concursos es aprender a lidiar con la frustración, ¿no? Porque pega o no pega y es un balazo en el aire, es una moneda que, no, bueno, ni siquiera una moneda, porque una moneda tiene dos opciones y es un volado, pero es un volado que siempre vamos a tener como todo en nuestra contra. Hay muchísima competencia. Miren, les voy a contar un poco las variables que me ha tocado ver ahora desde el lado del juradeo, porque me ha tocado juradear un montón de concursos y lo he disfrutado mucho, porque ha transformado mi manera de ver los concursos. Antes yo mandaba mis trabajos con una fe absoluta en que algo podía suceder, en cualquier momento iba a llegar. Y cuando llegó, por ejemplo, el LIP, fue así como un milagro del cielo y los ángeles me hablaron y así de, ¡ay, sí, sucedió! Los astros están a tu favor, ¿no? Y cuando no llega, entonces sientes todo el descrédito del universo que cae sobre ti, te oprime y yo ya no soy buena escritora porque no gano concursos. O sea, no se trata de eso. Uno no escribe para ganar concursos y si lo vemos así, lo estamos viendo de manera equivocada. Pero tampoco se puede dejar de tener fe en lo que escribes. Entonces, cuando escribes algo y lo mandas a un concurso, por supuesto que tienes un cachito de fe puesta ahí, ¿no? Es muy complejo porque no puedes dejar de apostar en tu trabajo, pero dejas un cachito de tu corazón en esa apuesta. Y es muy difícil que se dé. Es muy difícil porque llegan un montón de trabajos, se hace una primera criba. De esa primera criba, a lo mejor ni siquiera se leyó la totalidad del trabajo. O sea, los miembros del jurado a lo mejor no leyeron todo el libro o sea, descartan a las primeras páginas, leen un cuento, leen 3 cuentos, leen las primeras 30 páginas, etcétera, ¿no? O cachitos, etcétera. O hay un prejurado que hace una selección y entonces a lo mejor tu libro se quedó ahí. Y hay tantas variables. ¿Qué les gusta a los 3, 4 A los jurados. miembros del jurado, ¿no? ¿Cuáles son los temas de interés para esos miembros del jurado? ¿Cuáles son los temas que sí están en la agenda y que no están en la agenda? O sea, la escritura se muestra como desde una perspectiva de equidad o machirrina o con una agenda social explícita que va a simpatizar con el jurado o que va a mostrar, o que va a generar un rechazo en el jurado, ¿no? Los estilos, ¿no? Hay un estilo que está en boga o no, de acuerdo con, o sea, y eso, todas esas variables no determinan que lo que escribes sea malo. Simplemente no va con el canon literario que están determinando en ese momento esos miembros del jurado que están leyendo tu libro o esos lectores que están dictaminando para la editorial en la que tú quieres publicar, que está in y que están out, qué vale y qué no vale, qué es buena literatura y qué no es buena literatura, como para que tú decidas cuál va a ser tu apuesta literaria. Entonces, son tantas las variables que lo mejor que uno Esto que puede nos dices hacer, es importantísimo. lo mejor que puedes hacer Para no dejar es de ser creer sí, pero lo mejor que puedes en hacer el es trabajo ser personal. completamente honesta contigo misma y decir, miren, lo que quiero escribir es esto, ¿no? Realmente lo que me nace escribir es esto. Si esto entra en lo canónico o no, pues ya se verá. Y si no entra, pues ya ni modo. Ya se verá qué otra salida tiene. Pero, y es un poco decidir si quieres ser un escritor canónico o quieres ser un escritor que va contra las vanguardias, ¿no? Si quieres ser un escritor que plantea algo muy novedoso, un estilo Pues algo muy novedoso. novedoso. Sí, a lo mejor novedoso es igual a no le gusta a nadie.
y de repente encuentra algo, encuentra un momento crítico, en un lector crítico que lo saca de esa rareza y dices, wow, te encontré el garbanzo de la libra de la literatura mexicana, ¿no? Y te descubren como novedad. Pero para que eso suceda tienen que suceder, tienen que alinearse las estrellas. Sí, suceder muchas cosas, ¿no? Estar en Sí, el, como dicen, estar en el lugar, ¿no? Con la persona, en la época correcta, exacto. de alguna manera. Bueno, a ver, ¿y cómo te han redituado esos premios a ti? O sea, económicamente, por supuesto, personalmente, ¿no? Ha habido como una mayor, sí, validación personal, pero a lo mejor también eso te ha ayudado como para tener algún otro trabajo, para tener mayor exposición. ¿Cómo es que te ha ayudado ganar estos premios, desde lo económico hasta, pues, el prestigio que da ganar premios? Seguro que sí, sí, han sido de mucha, mucha, mucha ayuda desde lo económico, ¿no? Bueno, hay un punto bien interesante de los premios literarios que pueden llegar a ser, si lo desconoces y no estás al tanto de la situación, puede llegar a ser un poco tramposo, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de autor. Hay muchos premios que cuartan completamente los derechos de autor, los absorben, te dicen, te vamos a dar, no sé, 20,000 pesos de premio. Ay, sí, 20,000 pesos, qué montón, sí, pero nos vamos a quedar con los derechos de tu obra para siempre, jamás. Y no vas a volver a mover tu obra nunca más. Entonces, eso es como la rifa del tigre, porque el premio te puede llegar a dar exposición y te puedes sentir muy feliz porque ganaste el premio, pero entonces tu novela o tu libro se queda cautivo, ¿no? Atrapado en ese premio y no sale. O a veces hay premios estatales que tienen muy poca difusión y ganas el premio, pero te publican en una edición estatal que no se difunde en ningún lugar y si tú no le haces difusión, pues nadie te va a hacer difusión. Entonces, no todos los premios son la gran panacea, todos son bonitos porque te dan una validación increíble y esa fe enorme que tienes en tu propio trabajo se ve pues reafirmada, ¿no? O sea, wow, sí, Recompensada de alguien alguna más manera. cree Ujú. que sí soy escritor y entonces te puedes llamar escritora por primera vez en tu vida y dices, wow, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Sí puedo jugar a esto. Eso es importantísimo, pero hay que ser muy cuidadosos con las letras chiquitas de lo que estamos apostando, ¿no? Porque hay que saber jugar el juego también, no es como el turista, y hay que saber las reglas del juego para saber jugarlo de la mejor manera y buscar, sobre todo, que lo que escribimos llegue al mayor número de lectores y de lectoras. Creo yo que ese es el objetivo. Que también ese no es el objetivo para todo el mundo, ¿eh? Eso es para mí. Pero no, pero hay escritores que dirán, bueno, yo quiero escribir para un público muy selecto y únicamente para ellos, estos que tengan la capacidad de apreciar esta propuesta que es como un queso azul muy madurado y que no a todo mundo le gusta, pero que es muy exclusiva, también se vale, ¿no? Se vale, pero no hay que enojarnos entonces porque no vendemos 3,000 ejemplares el primer mes porque no somos el gran bestseller, porque estamos yendo a Oye, un a ver, público muy chiquito. tú que, pues, has estado también en el mundo editorial, o sea, cómo se mueve una novela, eh, en una editorial? O sea, yo voy y le digo a Almadía o le digo a alguna editorial, independiente o grande, no sé, le dejo mi manuscrito, le puedo ir dando seguimiento a ver qué les pareció, cuánto me pagan más o menos por mi novela, me pagan por qué tantas páginas tiene, ¿cómo es ese proceso? Mira, cuando doy asesorías literarias, que me encanta, y por cierto, es una parte de las que me preguntabas hace rato que qué quiero hacer en Un el futuro. trabajo. Bueno, pues ese es uno
como de mis planes, que en el futuro quiero abrir una serie de asesorías literarias personalizadas, ¿no? Una especie como de taller uno a uno para trabajar proyectos muy concretos que ya estén avanzados, no taller iniciático, sino un taller para avanzados, para proyectos que ya estén en proceso, y espero lograrlo y que pues trabajar algunas novelas y algunos proyectos con creadores en concreto. Pero cuando me ha tocado dar asesorías, les digo esta como alegoría chistosa que me ha funcionado muy bien, que es que la literatura mexicana, la literatura es como una especie de club nocturno, exclusivo, el mejor de la ciudad, al que queremos ir con nuestros amigos. Y hay un cadenero muy malhumorado en la puerta, ¿no? Y hay una larga fila de personas que quieren ser escritores y que quieren estar adentro de ese club bailando y famoseando y siendo acá the flavor of the month. Pero el cadenero es exigente, el cadenero es el que marca las reglas del juego, qué es bueno y qué no, qué se vale y qué no, esto que llamábamos como canon literario, ¿no? Entonces hay maneras de atravesar el umbral del cadenero. Te haces amigo del cadenero, quedas bien con el cadenero, te pones bikini, te pones súper sexy, le haces un baile y seduces al cadenero y el cadenero te dice, va, mamacita, te dejo entrar porque estás muy guapa. O eres el compa que le lleva, no sé, un regalito, o soborna al cadenero y dejas pasar, ¿no? O eres privilegiado y entonces traes un boleto que puede ser un premio literario, un boleto especial, un pase especial que te permite atravesar el umbral de la literatura y atravesar esta puerta. Hay muchas maneras de atravesar esa puerta. También está la manera legítima de esperar en la fila, mandar tu manuscrito a una editorial y esperar a que te lean y decir, ok, sí, pasas porque lo que escribes está bien. Pero es la manera, creo, más lenta, más difícil, es el camino marcado, el camino tradicional, digamos, el que las editoriales nos marcan. Nos manda tu manuscrito, sí lo vamos a leer. A lo mejor no lo leen, a lo mejor lo lee alguien que no lo va a apreciar, puede ser muy azaroso, ¿no? Pero pasar por esa puerta requiere de toda nuestra imaginación, creatividad, esfuerzo, talento, y se vale de todo, ¿no? Se vale de todo para atravesar esa puerta. ¿Cómo le vamos a hacer para convencer al cadenero? Depende de nuestro genio. Puede ser con un concurso, puede ser con publicaciones en revistas que empiecen a llamar la atención, puede ser por teniendo una exposición significativa en redes sociales, porque pues, como youtuber, como booktuber, como lo que tú quieras, en TikTok, bailando, saltando y haciendo show, se vale de todo. El asunto es convencer al cadenero de que nos deje pasar. Una vez que estamos adentro hay que pasar otro proceso y demostrar de qué está hecho nuestro trabajo. Pero entrar al mundo de la literatura se parece bastante a atravesar el umbral de un club nocturno muy exigente y muy exclusivo y muy extraño. Pero bueno, ya nos has dado algunos tips, para poder atravesar esa cadena que parecería de pronto impenetrable y que hay una fila ahí, como dices tú, larguísima. Bueno, pues hay algunos tips o también nos podemos quedar quizá haciendo algunas otras tareas, ¿no? Nos podemos quedar también trabajando en otras actividades que nos van a permitir especializarnos y posteriormente, ¿no? Prepararnos para entrar a, a ese Sí, club nocturno. eso es justo lo que le digo a mis alumnos. O sea, estamos en la fila, ¿vale? Estamos en la fila, no tenemos por qué estar aquí sufriendo. O sea, si estamos esperando atravesar ese umbral, podemos disfrutarlo muchísimo. Podemos encontrar grandes hallazgos en la escritura personal sin necesidad de haber atravesado por ese umbral. Y estar en la fila ya es estar haciendo un intento, ya es una intención, ya es una apuesta por la que nos tenemos que sentir satisfechas, ¿no? Y es algo bien bonito. Y entonces hay que disfrutar estar ahí. Y no importa que todavía no Hay pasemos o muchas que... formas Sí, 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 hay muchas, muchas formas. de estar cerca de nuestra pasión, de estar cerca de eh, el trabajo que nos gusta.
Y bueno, pues ya por último, Ave, ¿cómo puede nuestra audiencia seguirte en redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte? Eh, ¿Dónde pueden comprar tus libros? Bueno, en redes sociales, en todas estoy como Ave Barrera, @Ave Barrera. Eh, Publico cosas muy bobas, sobre todo en Twitter publico pura tontería. Y en Te Instagram voy a fotos de seguir, gatitos Ave. y de comida. Y En de perritos, Instagram ya te gatitos y sigo. comida. Sí. Y, Con eso nos basta, Ave. Está y si, bien. si quieren asesorías literarias, mandar novela, etcétera, bueno, pues me pueden mandar un mensaje directo en Instagram y vemos si vamos. Bueno, este proyecto lo tengo contemplado un poco más hacia finales de año porque ahorita estoy atoradísima de trabajo, pero son mis planes a futuro. Y para que vayan haciendo sus ahorritos, más o menos, ¿cuánto les va a costar la asesoría? No tengo idea todavía, no sé, ¿Todavía no? ¿Tienes que no, hacer tus no lo he pensado. presupuestos, tus números? Sí, 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 bueno, tendría que ser algo muy parecido a una sesión de terapia, por ejemplo, ¿no? Que pides una asesoría terapéutica, se parece bastante, porque es como terapear la Ujú, novela, ¿no? Dar asesorías es un poco como terapear la novela. claro. Y podría ser un poco bajo ese modelo, pero todavía no tengo tarifas. Yo creo que dependiendo del sapo es la pedrada, dependiendo del proyecto, tiene que ver también mucho, o del Vayan número de haciendo, por sesiones que favor, sus requiere, ahorros. pero hagan sus ahorros, vale la pena Ujú, invertirle. Yo me di cuenta de que claro. buscar, invertir en una asesoría uno a uno, no, un taller es una cosa y vale muchísimo la pena estar en un taller literario, pero cuando ya tienes un proyecto desarrollado y no sabes hacia dónde lo quieres llevar, la mejor manera es buscar una asesoría personalizada, alguien que te lea la novela completa y te diga, a ver, aquí, aquí, acá, para acá lo puedes ir, para acá no, trabaja con tal, 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 y eso ayuda un montón. Bueno, muy bien. Pues ahora viene para mí una parte importantísima que es hablar sobre tu última novela, sobre restauración. Pues cómo me gustaría que nos platicaras, ¿cómo fue para ti escribir esta novela? ¿Cómo nacen en ti estas ideas sobre la restauración que pareciera de las cosas, pero que en realidad va más allá? Sí, es una restauración que, digamos, llega a otros niveles, ¿no? Me gusta de repente pensarla, pues, como desde muchas lecturas. Se podría leer como una novela de terror. Si tú quieres leerla como novela de terror, es bastante aterradora. Si quieres, también la puedes leer como una reescritura de Farabev, de Salvador Elizondo, o como una reescritura o como un cuento de hadas reescrito en la realidad actual de este cuento Barba Azul, ¿no? Que es un cuento también súper, súper cruel. Y la novela surge de una profunda indignación ante, bueno, ante como mi insight feminista, así como de darme cuenta del 20 que me cayó de la necesidad que había de tomar una postura en los feminismos y empezar a pensar mi intimidad, pensar mi vida personal a partir de esto y cuestionarla y cuestionar al medio siglo mexicano, ¿no? A la literatura mexicana por medio de este texto. Y a partir de ahí y de la idea del amor romántico como la cosa más tóxica del mundo, es que surgió esta especie como de encuentro entre dos generaciones, ¿no? Y la restauración de estas dos temporalidades, que es la historia de una restauradora que llega a vivir a la casa de su novio y que le está restaurando la casa de su novio que por supuesto es un gusano tóxico que no le corresponde como debería, y en esta casa empiezan como a surgir los fantasmas de las mujeres que vivieron ahí y que vivieron una violencia increíble por parte de hombres poderosos, ¿no? De ese tiempo. Entonces, sí tiene mucho que ver con esa mirada y ese nuevo entendimiento completamente indignado de la realidad que estábamos viviendo, al menos hace unos 8 10 años.
Eso es lo impactante, lo sorprendente, ¿no? O sea, que este paralelismo entre las mujeres y la violencia que viven, ¿no? O sea, nosotros pensaríamos que estamos ya en una época en donde, pues justamente estamos ya estudiando, ¿no? Incorporándonos, viviendo más en carne propia, pues el feminismo, que estamos teniendo, pues otras ideas sobre justamente, ¿no? ¿No? Cómo se ejerce el poder, estamos visualizando, ¿no? La violencia, y aún así se presentan pues casos, ¿no? En mujeres, en jóvenes que, como esta restauradora, ¿no? Que Ujú. podríamos pensar es una mujer que tiene estudios, que es culta, ¿no? Y que aún así tiene una necesidad afectiva que le permite eh, dejarse maltratar por un hombre, ¿no? Sí, es como su talón de Aquiles. Es una novela que a lo mejor podría estar así como descrita a partir de la amiga Date Cuenta. Es un gran amiga Date Cuenta, ¿no? Porque hay muchas, pues todas conocemos a mujeres que son súper capaces, que tienen todo y dices, wow, qué mujerón, tiene capacidad para hacer cualquier cosa que ella quiera, pero se enamora de un pendejo y es su talón de Aquiles, ¿no? Y esta manera, pues, me atrevo a llamarla equivocada de comprender el amor, pues nos hace muchas veces producirnos un daño a nosotras mismas incalculable. Oye, otro punto que me interesó mucho en la novela, que me gustó, que me asombró, es pues cómo a partir de todas las cosas que están en la casa, que parecen, ¿no? Que siguen, que pareciera que en esas cosas, que en la misma casa, pues sigue habitando la esencia de las personas y cómo los objetos personales pueden llegar a contarnos las historias, a contarnos cosas de las personas que las utilizaron y que estuvieron ahí. Em, ¿Cómo fue para ti contar esta historia desde los objetos? O sea, yo lo que puedo mirar es que eres una persona sumamente contemplativa y sensible, y de ahí rescatas, ¿no? La historia, y de ahí van naciendo los personajes y los fantasmas, podríamos decir también. De ahí van naciendo otra vez, de ahí van resurgiendo. Ay, muchas gracias por esa lectura. Pues, pues sí, hmm, es como tomar la materia y darle un peso simbólico, ¿no? Y a lo mejor tomamos la casa y la tomamos como una especie de tropo literario que la convertimos en fantasma y ese tropo, esa metáfora nos permite ir desgranando la metáfora en objetos más pequeños, en historias más pequeñas, esa gran historia de la casa y ese gran tropo de la casa que es reconstruida y que abraza a los personajes pero al mismo tiempo los destruye, se deconstruye o se desgrana en materialidades más pequeñas, en objetos muy particulares que van habitando o contando sus historias, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, yo creo mucho en esto de la magia a la hora de escribir. Empiezas a escribir y va surgiendo y van haciendo las historias de esos objetos que uno se detiene a observar. Entonces, igual y sí, la idea inicial era la casa y la reconstrucción de la casa, pero poco a poco los objetos dentro de la casa comenzaron a contar sus historias y Es a que es ocupar un lugar dentro de la historia. es como si el alma de la casa, ¿no? Fuera todo eso que la habita, y las Sí, personas y las historias que han estado ahí, ¿no? Y cómo recuperar cada uno de esos objetos, o estas listas de objetos nos permitiera de alguna manera ir haciendo una radiografía, pues, de toda esa alma, ¿no? De la ujú, casa. Ujú. sí, sí, tiene mucho de mágico. Muchísimas gracias, Ave, por estar con nosotros, por compartirnos todas tus formas de vivir, de escribir, las formas que hasta ahora has descubierto. Y ustedes, banda Tintachidera, por favor, quédense para la cápsula
de Wade. Recuerden también seguirme en redes sociales como @laextranjera. Esto fue Vive de Escribir de Tinta Chida. La producción es de Alejandro Carrillo y Julio Díaz. Edición Alejandro Carrillo y Cristian Albanaba. Diseño sonoro Cristian Albanaba. Voces Alondra Lubiano, Cristian Albanaba, Alejandro Carrillo, Ulises Morales y Julio Díaz. Guión Julio Díaz. Ulises Morales, Pavi Nájera y Jorge Calderón. Arte Cere Guri. Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@tintachida.com. Ahí nos libros.